La luz gris de la mañana se esforzaba por brillar a través del cristal agrietado de la única ventana de la cocina. Magnolia Vázquez estaba de pie junto al fregadero, intentando detener el agua que salía del grifo con la palma de la mano. Su pelo oscuro, normalmente bien peinado, se le pegaba húmedo a la frente. A sus 34 años parecía agotada, como si hubiera vivido mucho más. «Cristian, ven aquí enseguida», gritó, intentando tapar el sonido del agua que goteaba. Un murmullo descontento llegó de la habitación contigua, y un momento después su marido, Cristian Alarcón, apareció en la puerta. Un hombre de 36 años, con las mejillas hundidas y los ojos inflamados, se apoyó en la jamba de la puerta como si fuera a caerse sin ella. «¿Qué ha pasado otra vez?», preguntó sin ocultar su irritación. «¿Qué ha pasado? Me tomas el pelo. Mira ese grifo. Lleva 3 semanas goteando. Prometiste arreglarlo el fin de semana pasado, el lunes y ayer. ¿Y qué? No se ha hecho nada». Magnolia se apartó del fregadero, secándose desafiante las manos mojadas en una toalla. Cristian apretó los dientes como si le doliera una muela. «No tengo tiempo para esto. Trabajo 12 horas en la fábrica. Llego a casa agotado. Y tú me fastidias con todas estas cosas de casa». Se pasó la mano por la cara como si intentara quitarse el cansancio. Magnolia se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos, negros como la antracita, se entrecerraron. ¿Tan poca cosa? ¿Consideras una nimiedad que la casa se esté cayendo a pedazos ante tus ojos? Mira a tu alrededor. Las paredes están mohosas, el techo tiene goteras, la instalación eléctrica echa chispas. Necesitamos reparaciones, Cristian. Reparaciones serias. La apartó como a una mosca molesta. «Ahora no es momento de reparaciones. ¿Sabes cuánto cuestan? No tenemos tanto dinero». «Tendríamos dinero si no te estuvieras bebiendo la mitad de tu sueldo en ese agujero de mierda que llamas bar». Las palabras de Magnolia sonaron como un latigazo. El aire de la cocina se enrareció. Cristian dio un paso hacia ella y, por un segundo, Magnolia pensó que iba a golpearla, pero se limitó a apartar bruscamente a su mujer y se acercó al grifo. «Lo arreglaré mañana, lo prometo», dijo por encima del hombro sin mirarla. «Ahora déjame en paz. Tengo que prepararme para ir a trabajar». Magnolia lo vio salir de la cocina en silencio. Sus pasos resonaron en el silencio de la casa. Cuando la puerta se cerró de golpe, se hundió lentamente en una desvencijada silla de cocina y se cubrió la cara con las manos. Esta casa se estaba convirtiendo poco a poco en su prisión. Cristian y ella la habían comprado hacía 8 años, llenos de esperanzas y planes para el futuro. Ahora solo quedaban amargos recuerdos de aquellos planes. La oficina de importaciones Santiago estaba situada en un pequeño edificio de 2 plantas a las afueras de la ciudad. Magnolia había trabajado aquí como contable durante los últimos 5 años. Una pequeña habitación con 3 escritorios, ordenadores anticuados y un aire acondicionado constantemente ruidoso era su lugar de trabajo. «¿Un café?». Dorian Pacheco, el jefe de ventas, le puso delante una taza humeante. «Gracias», asintió Magnolia, sin apartar los ojos de la pantalla del monitor. «¿Llegas tarde otra vez?», preguntó Dorian, tomando asiento en el borde de su escritorio. «Tengo que terminar el informe trimestral», respondió ella, pasando automáticamente los números de una hoja de cálculo a otra. «Pareces agotada». Dorian parecía realmente preocupado. Magnolia se separó por fin del ordenador y miró a su colega. Dorian era una de las pocas personas de la oficina con las que había entablado una relación amistosa. «No pasa nada, solo problemas domésticos». «¿Otra vez tu marido?», dijo Dorian en voz baja para que no la oyeran los demás empleados. Magnolia asintió, volviendo a su trabajo. No le gustaba hablar de su vida personal, pero todos en la oficina conocían los problemas de su matrimonio. Varias veces Cristian había llegado borracho aquí mismo, montando una escena, exigiendo dinero. «¿Por qué no lo dejas?». Era una pregunta que Magnolia había oído tantas veces que ya se había inventado la respuesta estándar. «No es tan sencillo». Dorian suspiró y volvió a su escritorio. Magnolia volvió a sumergirse en los números, dejando que llenaran su mente, desplazando los pensamientos sobre su casa, su marido, sobre una vida que se había convertido en una interminable espera de algo mejor. Las horas en la oficina transcurrieron lentamente. Al otro lado de la ventana, el cielo se había nublado y se había levantado viento. Magnolia sintió que la tormenta se acercaba no solo fuera, sino también dentro de sí misma. Algo se avecinaba inevitablemente, cambiando la forma de hacer las cosas. A las 6 de la tarde,
La oficina estaba vacía. Magnolia estaba sola, terminando un informe. Su teléfono vibró. Un mensaje de Zuleika Torres, su amiga de toda la vida. ¿Te pasas después del trabajo? Quiero enseñarte la nueva colección de maquillaje. Magnolia sonrió. Zuleika trabajaba en un salón de belleza y siempre intentaba introducir a su amiga en el mundo de las novedades cosméticas. Magnolia solía negarse, corriendo a casa a preparar la cena para su marido, pero hoy algo le decía que sería mejor quedarse hasta tarde. Estaré allí dentro de una hora, respondió. El salón de belleza Primavera estaba a 3 manzanas de la oficina de Magnolia. Era un lugar pequeño pero acogedor, con olor a perfume y música tranquila. Por fin, Zuleika Torres, una mujer brillante de ojos expresivos y pelo rojo, abrazó a su amiga. Creía que nunca saldrías de tu despacho de contabilidad. Magnolia se dejó relajar en el abrazo de su amiga. Se conocían desde la infancia, soñaban juntas con el futuro, compartían secretos. Cuando Magnolia se había casado con Christian, Zuleika había sido la única en expresar abiertamente sus dudas sobre aquella elección. Siéntate. Zuleika señaló la silla junto al espejo. Terminaré con el último cliente y estaré completamente a tu disposición. Magnolia observó cómo su amiga conjuraba el cabello de la mujer mayor. Las manos de Zuleika se movían con confianza y soltura, y su rostro se iluminó con una sonrisa. En ese momento Magnolia sintió una punzada de envidia. Zuleika siempre sabía lo que quería de la vida, e iba a por ello sin mirar atrás. 20 minutos después, cuando el último cliente se había marchado, Zuleika cerró la puerta del salón y sacó una botella de vino. Los dos necesitamos esto, dijo, llenando 2 vasos. Se acomodaron en el pequeño salón detrás de la peluquería. Zuleika observó atentamente a su amiga, esperando a que hablara. No sé qué hacer, dijo finalmente Magnolia, tomando un sorbo de vino. La casa se cae a pedazos. Christian bebe cada vez más y cada vez hay menos dinero. Déjalo, respondió Zuleika sin vacilar. ¿Cuánto puedes aguantar? No va a cambiar, ya lo sabes. Magnolia negó con la cabeza. ¿A dónde voy a ir? La casa está registrada a nombre de los dos, apenas hay ahorros. Te quedarás conmigo hasta que te recuperes. Oh, Zuleika pensó un momento. Podría presentarte a un buen abogado. Octavio Mendonza está especializado en divorcios y división de bienes. Puede ayudarte a conseguir una casa. ¿Un abogado? No, aún no hemos llegado a eso. Magnolia dejó su vaso a un lado. Solo quiero que Christian deje de beber y recupere la cabeza. Quizás si hacemos algunas reformas en la casa, las cosas mejoren. Zuleika frunció los labios con escepticismo. ¿De verdad crees eso? Magnolia, entiéndelo. La gente no cambia por un papel pintado nuevo o un grifo arreglado. Christian es como es. Pero no siempre fue así, objetó Magnolia en voz baja. Cuando nos casamos por primera vez, era amable, cariñoso. Eso fue hace 8 años. Mucho ha cambiado desde entonces. Permanecieron un rato en silencio, cada una sumida en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana empezaba a llover, las gotas golpeaban el techo de la cabaña, creando un ritmo extraño, casi hipnótico. Tengo que irme, dijo finalmente Magnolia, poniéndose en pie. Christian me estará esperando para cenar. Zuleika abrazó a su amiga con fuerza. Prométeme que me llamarás si pasa algo, a cualquier hora del día o de la noche. Lo prometo, respondió Magnolia, aunque ambas sabían que no ocurriría. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Magnolia encendió la luz del pasillo y oyó el sonido del agua que goteaba en la cocina. Christian aún no había arreglado el grifo. Se quitó el impermeable y entró en casa. La televisión estaba encendida en el salón, pero Christian no aparecía por ninguna parte. ¡Christian!, gritó Magnolia entrando en el dormitorio. La habitación estaba vacía. Había una camisa arrugada sobre la cama y una botella de cerveza vacía en el suelo. Magnolia sintió que la ansiedad se apoderaba de su interior. Volvió al salón y se fijó en la nota que había sobre la mesa. He salido con unos amigos. No me esperes levantada. La caligrafía era irregular. Las letras se arrastraban unas sobre otras. Christian ya estaba borracho cuando la escribió. Magnolia arrugó la nota y la tiró a la papelera. El cansancio la invadió con renovada fuerza, haciendo que sus hombros se desplomaran y su cabeza se inclinara. Sacó mecánicamente de la nevera los restos de la cena de anoche. Los calentó y se sentó a la mesa. No tenía ganas de comer. Magnolia apartó el plato y se quedó mirando el espacio que tenía delante. La casa estaba fría y húmeda.
La grieta del techo que había notado hacía un mes se había agrandado. Después de la lluvia de hoy, probablemente empezaría a gotear. Necesitamos reparaciones, pensó de nuevo, pero sin esperanza de convencer a su marido de ello. Los pensamientos fluían lenta y pesadamente, como la melaza. ¿Qué hacer ahora? ¿Seguir viviendo como antes? ¿Irse? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? ¿El abogado del que hablaba Zuleika? No, todavía no. Era más de medianoche cuando Magnolia oyó el traqueteo de la puerta principal al abrirse. Sonaron pasos pesados en el pasillo. Algo cayó y se hizo añicos. ¿Cristian? Salió del dormitorio y vio a su marido poniéndose en pie con dificultad, apoyado contra la pared. ¿Quién más podría ser? Él la miró nublado. ¿Esperabas a otra persona? Apestaba a alcohol y a perfume ajeno. Llevaba la camisa desabrochada y en el cuello se le veía una marca de carmín. «Estás borracho», dijo Magnolia, tratando de hablar con calma. «Vete a la cama». «No me digas lo que tengo que hacer». Cristian se apartó de la pared y dio un paso vacilante hacia ella. «Esta es mi casa, y haré lo que quiera en ella». «Nuestra casa», le corrigió Magnolia. «Y ahora mismo necesitas dormir un poco». Fue un error. Los ojos de Cristian se entrecerraron y en ellos había un brillo peligroso. «Nuestra. ¿Quién demonios eres tú para hablar de propiedad? ¿Qué has invertido en esta casa? ¿Tu mísero sueldo de contable? Trabajo como un maldito hombre para pagar tus caprichos». «¿Mis caprichos?». A Magnolia le tembló la voz. «Dime uno. Un grifo que se arregla, un tejado que no gotea, son caprichos». Cristian dio otro paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la rabia. «Nunca está satisfecha, siempre exige algo. Quiere reparaciones. ¿También debería comprarte un coche nuevo o un abrigo de piel?» «Basta», Magnolia retrocedió hacia el dormitorio. «No sabes lo que dices». «Estoy pensando con claridad». Cristian agarró un jarrón cercano y lo lanzó contra la pared con fuerza. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «Puedo ver a través de ti, Magnolia. ¿Crees que no soy digna de ti, que podrías haber encontrado a alguien mejor?» «Nunca he dicho eso». Sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «No tienes por qué decirlo. Lo veo en tu cara todos los días». Cristian cogió una foto enmarcada de la mesa, la foto de su boda, y la tiró al suelo. El cristal se rompió, separando sus rostros sonrientes. «Te arrepientes de haberte casado conmigo. Admítelo». Magnolia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era cierto, se arrepentía, pero no podía admitirlo ni siquiera ante sí misma, y mucho menos ante su marido. «Cristian, por favor, hablemos por la mañana, cuando estés sobrio». Intentó sonar tranquila, aunque por dentro todo temblaba de miedo. «¿Sobrio?», rió él con amargura. «Solo te conformarías con un marido muerto, ¿verdad? Solo así podrías quedarte con la casa y vivir como te diera la gana». Cristian golpeó la pared con el puño, dejándole una abolladura. Luego se dio la vuelta y entró en la cocina. Magnolia le oyó abrir la nevera, probablemente en busca de otra botella de cerveza. Volvió rápidamente al dormitorio y cerró la puerta. Le temblaban tanto las manos que le costó sacar el teléfono del bolsillo. Sus dedos se posaron sobre el número de Zuleika, pero Magnolia no pulsó el botón de llamada. ¿Qué le diría a su amiga? ¿Que Cristian estaba borracho y alborotado otra vez? Ya había ocurrido docenas de veces. En lugar de eso, se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Al otro lado de la puerta, el estruendo continuaba. Cristian estaba destrozando lo que quedaba intacto en su casa. Magnolia se tapó los oídos con las manos, intentando ahuyentar la pesadilla. «Mañana se disculpará», repitió mentalmente. «Dirá que no era él, que no volverá a pasar, como siempre, como docenas de veces antes». La mañana recibió a Magnolia con dolor de cabeza y silencio. Abrió con cautela la puerta del dormitorio y miró hacia afuera. El salón parecía las secuelas de un huracán, muebles volcados, vajilla rota, marcas de impactos en las paredes. Cristian estaba dormido en el sofá, con el brazo torpemente retorcido. Cerca de él había botellas vacías. Magnolia entró en silencio en la cocina, tratando de no despertar a su marido. El grifo seguía goteando, creando una monótona melodía de gotas que chocaban contra el fregadero metálico. Puso la tetera al fuego y empezó a recoger los fragmentos del suelo. «Esto no puede seguir así».
pensó mientras barría los cristales rotos. Algo tiene que cambiar. Cuando Christian por fin se despertó, eran casi las 11. Entró en la cocina agarrándose la cabeza, con la cara pálida y los ojos enrojecidos. «Buenos días», dijo con voz ronca. Magnolia le puso en silencio una taza de café delante. «Escucha, sobre lo de ayer». Christian empezó, pero ella lo interrumpió. «No hace falta. Ya lo he oído todo. Estabas borracho, fuera de control. No volverá a ocurrir, ¿verdad?» Él asintió, arrugando la cabeza en señal de dolor. «Lo siento mucho. No sé qué me pasó». «Lo sabes». La voz de Magnolia era tranquila pero firme. «Es lo mismo de siempre. El alcohol y tu falta de voluntad para cambiar algo en nuestras vidas». Christian levantó la vista, con un destello de irritación en los ojos. «Acabo de despertarme, y ya me estás dando la lata». «No te estoy regañando. Te estoy diciendo la verdad. Mira a tu alrededor. Nuestra casa se está cayendo a pedazos, nuestro matrimonio se está cayendo a pedazos». «¿Y qué sugieres?» Christian dio un sorbo a su café, refunfuñó. «No hay dinero para reparaciones. No cobro mi sueldo hasta dentro de 2 semanas». Magnolia respiró hondo. «Quiero que dejes de beber. Quiero que arregles ese maldito grifo. Quiero que volvamos a ser un equipo, no enemigos». Christian la miró un momento y luego asintió. «De acuerdo. Arreglaré el grifo hoy mismo. Lo prometo». Magnolia no respondió. Había oído esas promesas demasiadas veces como para creérselas. «Tengo que ir a trabajar», dijo, levantándose. «Volveré esta noche». Christian la cogió del brazo. «Sabes que te quiero, ¿verdad?» Había algo parecido a la sinceridad en sus ojos, pero Magnolia ya no podía distinguir entre la verdad y otra mentira. «Lo sé», respondió soltándole la mano. «Pero el amor por sí solo no basta, Christian». El Banco Progreso Nacional recibió a Magnolia con la fría luz de las lámparas y el silencioso zumbido de los aparatos de aire acondicionado. La cola avanzaba lentamente, haciéndola pasar de un pie a otro. En sus manos sostenía una libreta de ahorros hecha jirones, todo lo que le quedaba de su sueño de un futuro mejor. Hacía 5 años, ella y Christian habían abierto la cuenta para ahorrar para mejorar la casa. Cada mes, Magnolia apartaba una pequeña cantidad de su sueldo, negándose pequeños placeres. Al principio Christian contribuía también con su parte, pero con el tiempo sus aportaciones fueron cada vez menos frecuentes, hasta que dejó de hacerlo. «Siguiente». La voz de la cajera sacó a Magnolia de su ensueño. Se acercó a la ventanilla y extendió su libreta. «Buenas tardes. Quisiera retirar todos los fondos de mi cuenta». La cajera, una mujer joven con el pelo muy bien peinado, la miró con cierta sorpresa. «¿Toda la cuenta? ¿Estás segura?» «Sí, completamente». Magnolia trató de mantener la voz firme. Mientras la cajera realizaba la transacción, Magnolia reflexionaba sobre lo que iba a hacer. Utilizar todos sus ahorros para reparaciones sin el consentimiento de Christian era arriesgado. Pero no veía otra opción. La casa se desmoronaba y con ella, sus vidas. «Aquí está su dinero», dijo la cajera, contando los billetes y acercándoselos a Magnolia. «Firme aquí, por favor». La cantidad era impresionante. Casi 3 millones de pesos chilenos. Debería bastar para las obras básicas: arreglar el tejado, sustituir la instalación eléctrica, actualizar el cuarto de baño. Al salir del banco, Magnolia sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Tenía dinero en el bolsillo que podría mejorar sus vidas. Sabía que Christian se pondría furioso cuando se enterara de la retirada de todos sus ahorros, pero esperaba que el resultado de la reparación suavizara su enfado. El mercado de la construcción. El constructor estaba situado en las afueras de su pequeña ciudad. Filas de tiendas y pabellones se extendían a lo largo de varias manzanas, ofreciendo de todo, desde clavos hasta casas terminadas. Magnolia caminaba lentamente entre las hileras, mirando los carteles y escuchando la charla de los trabajadores. Buscaba una cuadrilla para encargarse de la reforma de su casa, pero no sabía por dónde empezar. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Un hombre mayor con una gorra desgastada se acercó a ella. «Busco obreros para reparar la casa», responde Magnolia mirando a su alrededor. «¿Cuál es el alcance del trabajo?», preguntó el hombre con tono serio. «El tejado tiene goteras, hay que cambiar la instalación eléctrica, actualizar el cuarto de baño, pintar las paredes». «Reparaciones serias», asintió el hombre. «Necesita un buen equipo. Puedo recomendarle a los hermanos Santis.
Hicieron las reformas de mi hija, todo rápido y de alta calidad. Señaló un pequeño pabellón al final de la fila. Esa de ahí es su oficina. Diles que te ha recomendado don Ernesto. Magnolia le dio las gracias y se dirigió al pabellón indicado. Dentro hacía fresco y olía a pintura fresca. 2 hombres estaban sentados ante una pequeña mesa, inclinados sobre unos planos. «Buenas tardes», saludó Magnolia. «Me llamo Magnolia Vázquez. Don Ernesto me aconsejó que me pusiera en contacto con usted para unas reparaciones». Los hombres levantaron la vista. Uno tenía unos 40 años, una espesa barba negra y ojos atentos. El otro era más joven, de rostro abierto y sonrisa amable. «Ricardo Santis», se presentó el mayor, tendiendo la mano. «Y este es mi hermano Benjamín. Siéntese, señora Vázquez. Hábleme de sus reparaciones». Magnolia pasó la siguiente hora describiendo el estado de su casa, mostrando fotos en su teléfono, respondiendo a las preguntas de sus hermanos. Ricardo tomaba notas en su cuaderno, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, y Benjamín intercalaba ocasionalmente comentarios sobre materiales y tecnología. «La situación está clara», dijo finalmente Ricardo, cerrando el cuaderno. «Hay mucho trabajo, pero nada es imposible. Terminamos un proyecto la semana pasada y podemos empezar con tu casa mañana mismo». «Estupendo», asintió Magnolia, sintiendo una creciente excitación. «¿Y cuánto costará?». Ricardo dijo la cantidad, y Magnolia exhaló aliviada. Sus ahorros deberían bastar. «¿Cuándo podremos visitar la casa?», preguntó Benjamín. «Esta noche, después de las 6, ¿te parece bien?». Magnolia ya se imaginaba cómo reaccionaría Cristian al ver obreros de la construcción en su casa, pero decidió no echarse atrás. «Genial», Ricardo anotó la dirección. «Estaremos en tu casa a las 6». En casa, lo primero que hizo Magnolia fue comprobar el grifo de la cocina. Realmente ya no goteaba. Al fin y al cabo, Cristian lo había arreglado el otro día. Esto la animó y empezó a preparar la cena, esperando que Cristian apreciara sus esfuerzos. A las 6:30 sonó un portazo. Cristian había vuelto del trabajo. Por sus pasos, Magnolia se dio cuenta de que no estaba de muy buen humor. «¿Qué hay para cenar?», preguntó entrando en la cocina. «Pollo frito con patatas», respondió Magnolia, tratando de sonar informal. «Cristian, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?». Abrió la nevera y sacó una botella de cerveza. «Sobre renovar la casa». Cristian puso los ojos en blanco. «Ya estás otra vez». «Te lo dije, no hay dinero». «Hay dinero». Magnolia respiró hondo. «Saqué nuestros ahorros». Cristian se volvió lentamente hacia ella, con el rostro ensombrecido. «¿Hiciste qué?». «Retirar el dinero de la cuenta. Encontré unos buenos obreros. Estarán aquí en media hora para echar un vistazo a la casa». La botella cayó con estrépito sobre la mesa. «¿Has retirado nuestro dinero sin mi permiso? ¿Estás loco?». «También es mi dinero». Magnolia intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. «Yo aporté la mayor parte, y ha estado ahí durante años mientras la casa se caía a pedazos». «Me da igual quién aportó cuánto». Cristian levantó la voz. «No tenías derecho a tomar esa decisión tú sola. Y tú no me dejaste elección». La amargura se deslizó en la voz de Magnolia. «Solo prometes, pero no haces nada». Cristian dio un paso hacia ella, con los ojos entrecerrados. «Devuelve el dinero a la cuenta, ahora mismo». «No». Magnolia cruzó los brazos sobre el pecho. «Los obreros están de camino. Mañana empezamos las reparaciones». Se quedaron frente a frente. La tensión entre ellas crecía a cada segundo que pasaba. En ese momento sonó el timbre. «Son ellos», dijo Magnolia sin apartar los ojos de su marido. «Por favor, Cristian, oigamos al menos lo que tienen que ofrecernos». Cristian la miró con fijeza. Luego se dio la vuelta bruscamente, cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Reúnete tú mismo con tus trabajadores. Volveré cuando hayas recuperado el sentido». Abrió la puerta de golpe y se encaró con los hermanos Santis, que ya habían levantado la mano para volver a llamar. «Buenas noches», empezó Ricardo, pero Cristian pasó junto a ellos sin decir palabra. Magnolia invitó a los hermanos a pasar con una sonrisa de disculpa. «Siento este encuentro. Mi marido ha tenido un día duro». Benjamín asintió comprensivo. «No se preocupe, señora Vázquez. A menudo nos encontramos con desacuerdos en las familias por las reparaciones». Durante las 2 horas siguientes, recorrieron la casa, discutiendo el trabajo y los materiales necesarios.
Magnolia se sintió extrañamente aliviada de ocuparse de asuntos prácticos. Los hermanos Santis parecían profesionales en su trabajo. Le ofrecían soluciones que ella ni siquiera se había planteado. Le sugerían dónde podían ahorrar dinero y dónde era mejor no reparar en gastos. Empezaremos por el tejado, resumió Ricardo cuando volvieron a la cocina. Luego haremos la instalación eléctrica y la fontanería, y solo después las reparaciones cosméticas. ¿Cuánto tiempo llevará todo el trabajo?, preguntó Magnolia. De 2 a 3 semanas, si no encontramos ningún problema importante, respondió Benjamin. Hablaron de precios, hicieron una lista de los materiales necesarios y acordaron un calendario para el trabajo. Cuando los hermanos se marcharon, Magnolia se quedó sola en la silenciosa casa. Christian no había regresado, y ella no sabía dónde estaba ni cuándo aparecería. Caminó lentamente por las habitaciones, imaginando mentalmente cómo quedarían después de las reformas. Techo nuevo, pintura fresca, cableado seguro. Quizás en una casa renovada podrían empezar de nuevo. Sonó el teléfono. Zuleika. «¿Qué pasa, amigo?». La voz de Zuleika sonaba alegre. «Estoy empezando las reformas», respondió Magnolia, tomando asiento en el sofá. «¿De verdad? ¿Christian por fin ha accedido?». «No exactamente. Saqué nuestros ahorros y contraté trabajadores. Christian está furioso». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Zuleika?». «Estoy aquí», respondió mi amiga. «Es que no esperaba que estuvieras tan decidida». «¿Y dónde está Christian ahora?». «Se ha ido. No sé a dónde». Magnolia sintió que el cansancio se amontonaba sobre sus hombros. «¿Quieres que vaya?». Zlika podía oír la preocupación en su voz. «No, está bien. Solo necesito dormir un poco. Las reformas empiezan mañana». Tras la conversación, Magnolia permaneció sentada en silencio durante largo rato, escuchando los sonidos de la vieja casa. El crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento en las ventanas sueltas, el zumbido lejano de los coches que pasaban. Pensó en Christian, en dónde estaba ahora y con quién. Por primera vez en mucho tiempo se sintió no solo ansiosa, sino extrañamente liberada. Había tomado una decisión y estaba dispuesta a asumirla. La mañana empezó con jaleo. Los hermanos Santis habían llegado con 3 obreros más y un camión cargado de materiales. Christian nunca llegaba a casa, pero Magnolia apenas estaba despierta esperándole. «Buenos días, señora Vázquez», la saludó Ricardo, colocando sus herramientas con aire de negocios. «¿Lista para comenzar la nueva vida de su hogar?». Magnolia asintió, intentando sonreír. Ricardo la miró atentamente. «¿Va todo bien?». «Sí, por supuesto», se apresuró a apartar la mirada. «¿Por dónde empezamos?». «Por el tejado», Ricardo señaló hacia arriba. «Tenemos que cambiar algunas vigas y renovar completamente el tejado. Es un trabajo ruidoso, se lo advierto enseguida». Durante las horas siguientes, la casa se llenó del ruido de los martillos, el chirrido de las sierras y las voces de los obreros. Magnolia se ofreció voluntaria para no interferir en las reparaciones, pero su jefe, enterado del ruido, le permitió trabajar desde casa. Así que se instaló en la cocina con su portátil, levantando de vez en cuando la cabeza para ver cómo avanzaba el trabajo. Benjamín era sociable, contaba anécdotas de proyectos anteriores y aconsejaba sobre los mejores materiales. Ricardo era más reservado, pero su profesionalidad inspiraba confianza. A la hora de comer, ya se había retirado parte del viejo tejado y los obreros bajaron a tomar un tentempié. Magnolia preparó sándwiches y café, contenta de no tener que pensar en Christian. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó mientras servía el café. «Mejor de lo que esperaba», respondió Ricardo. «Las vigas están en mejor estado de lo que parece. Solo hay que cambiar 2. «¿Y cuándo empezarás a cablear?». «Mañana o pasado mañana, en cuanto acabemos con el tejado». Magnolia asintió, calculando mentalmente los costes. Debería haber dinero suficiente, pero con una pequeña reserva. Después de comer, el trabajo se reanudó con renovado vigor. A las 5 de la tarde, el viejo tejado estaba completamente desmontado, y los obreros empezaron a instalar las nuevas vigas. «Terminamos por hoy», dijo Ricardo al bajar del tejado. «Continuaremos mañana». Cuando los obreros se fueron, Magnolia se quedó sola en una casa que parecía haber sido bombardeada. Polvo, restos de materiales, herramientas. Pero en este caos vio el principio del cambio. Su teléfono vibró. Un mensaje de Christian. «Me quedo en casa de un amigo. Tenemos que hablar». Sin disculpas ni explicaciones.
Magnolia suspiró y no contestó. Se preparó la cena, comió sola, lavó los platos y se fue al dormitorio. El cansancio la invadió con renovado vigor y se durmió con la cabeza apenas rozando la almohada. Los 3 días siguientes transcurrieron al ritmo de las obras. Los obreros llegaban por la mañana temprano y se marchaban al anochecer. Christian solo aparecía por casa de vez en cuando, para recoger ropa limpia, comprobar cómo iban las obras o intercambiar algunas frases secas con Magnolia. Se quedaba a dormir en casa de su amigo Héctor, y a juzgar por el olor a alcohol, pasaba las noches en los bares. Al 4.º día, Magnolia decidió ir a trabajar. Estar constantemente en una casa llena de polvo y ruido era agotador, mientras que en la oficina al menos podía distraerse. ¿Cómo van las reformas?, preguntó Dorian cuando apareció en el puesto de trabajo. Poco a poco, respondió Magnolia, encendiendo el ordenador. Han cambiado el tejado, ahora están haciendo el cableado. ¿Y cómo está el marido? Dorian bajó la voz, aunque aún no había nadie en el despacho. Magnolia se encogió de hombros. No está entusiasmado. Se quedaba corto. Christian evitaba hablar de las reformas, y cuando Magnolia intentaba discutir con él los resultados de las obras, respondía con respuestas irritadas y de una sola palabra. El día en la oficina transcurrió con los cuidados habituales. Magnolia se lanzó de cabeza al trabajo, contenta de poder evitar pensar en los problemas domésticos. Después del trabajo, fue al supermercado a comprar víveres para la cena. A pesar de la ausencia de Christian, siguió cocinando como si eso pudiera devolverles la vida normal. El supermercado. El económico estaba a 2 manzanas del Café La Gloria, donde Christian a veces se reunía con amigos después del trabajo. Al salir de la tienda, Magnolia decidió pasar por delante del café. Tal vez podría hablar con su marido en un entorno neutral. No lo vio enseguida. Christian estaba sentado en una mesa junto a la ventana, pero no estaba solo. Frente a él había una joven de pelo oscuro y maquillaje brillante. Hablaban animadamente, y Christian tenía una sonrisa en la cara, una sonrisa que Magnolia no había visto en mucho tiempo. Se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. La mujer dijo algo. Christian se rió y le cubrió la mano con la suya. El gesto era tan íntimo, tan familiar. Magnolia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había gente paseando, coches tocando el claxon, pero era como si se encontrara en un vacío donde no había sonidos, solo el latido de su propio corazón. No supo cuánto tiempo permaneció así, segundos o minutos. Finalmente respiró hondo, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, casi corriendo, con la bolsa de la compra en las manos. Ricardo se reunió con ella en casa y le mostró el trabajo del día. Hemos cambiado toda la instalación eléctrica del salón y del dormitorio. Mañana haremos la cocina y el baño. Magnolia asintió, fingiendo escuchar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La imagen de Christian sosteniendo la mano de la otra mujer se erguía ante sus ojos, impidiéndole concentrarse. Cuando los trabajadores se marcharon, se sentó a la mesa de la cocina sin encender la luz. La oscuridad correspondía a su estado, vacía y fría. No lloró, no gritó, se quedó quieta, intentando comprender lo que había visto. Christian tampoco volvió a casa aquella noche. No llamó ni mandó mensajes. Magnolia se acostó en una cama vacía, pero el sueño no llegaba. Sus pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿qué hacer a continuación? Por la mañana, Magnolia llamó al trabajo y se tomó el día libre. No podía concentrarse en los números cuando su vida personal se desmoronaba como un castillo de naipes. A las 9 llegaron los obreros y empezaron a sustituir la instalación eléctrica de la cocina. Magnolia les ayudó a retirar la vajilla de las estanterías para poder acceder a las paredes. Benjamin, al darse cuenta de su estado, preguntó: ¿Está todo bien, señora Vázquez? Sí, solo que no he dormido bien, respondió Magnolia intentando sonreír. Las reparaciones siempre son estresantes, asintió Benjamin. Pero los resultados merecen la pena. Créeme. Ella se limitó a asentir, incapaz de explicar que el motivo de su estado no eran las reparaciones. Después de comer, Magnolia decidió pasar a la acción. Necesitaba averiguar la verdad, ver con sus propios ojos lo que ocurría entre Christian y aquella mujer. Esperó a que los obreros estuvieran ocupados con su ruidoso trabajo y salió silenciosamente de la casa. El Café La Gloria estaba a 15 minutos a pie. Magnolia caminó despacio, ordenando sus ideas y trazando un plan de acción. No iba a montar una escena, solo quería ver hasta qué punto iba en serio la relación de Christian con aquella mujer.
El café estaba medio vacío durante el día. Magnolia cogió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de la entrada y de la mayor parte del local. La camarera, una chica delgada con pecas, tomó su pedido de café y se marchó. Durante media hora, Magnolia permaneció sentada, mirando intensamente a cada persona que entraba. Después, otra hora. La camarera vino 2 veces para ver si necesitaba algo más. Magnolia pidió un segundo café y siguió esperando. Al comienzo del tercero, las puertas del café se abrieron y entró Christian. Magnolia se retorció en la silla, dando gracias al destino por haber elegido una mesa a la sombra. Christian miró a su alrededor y se dirigió a la barra, donde le recibió la misma mujer, obviamente trabajaba aquí. La mujer sonrió a Christian, le dijo algo y él se rió. Charlaron durante unos minutos y luego la mujer señaló con la cabeza la salida de servicio. Christian miró a su alrededor como si estuviera comprobando si alguien le observaba y la siguió. Magnolia sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Tiró el dinero sobre la mesa, salió de la cafetería y rodeó el edificio. La salida de servicio daba a un pequeño patio rodeado por una alta valla. Magnolia abrió la puerta con cautela y se asomó al interior. Christian y la mujer estaban de pie contra la pared, demasiado juntos para ser conocidos casuales. Él le decía algo y ella se reía. Entonces ocurrió lo que Magnolia más temía. Christian se inclinó hacia ella y la besó, y ella le rodeó el cuello con los brazos. Magnolia retrocedió hacia la puerta, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. Así que era cierto. Su marido, con el que había vivido 8 años, mantenía una relación con otra mujer. Se alejó rápidamente, incapaz de distinguir el camino. Sus pensamientos eran confusos. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. A mitad de camino empezó a llover, pero Magnolia ni siquiera se dio cuenta. En casa la esperaban los obreros, preocupados por su ausencia. «Hemos terminado con la instalación eléctrica de la cocina», informó Ricardo, mirando ansiosamente su ropa mojada. «¿Va todo bien, señora Vázquez?» «Sí, solo que me pilló la lluvia». Magnolia intentó que su voz sonara normal. «Voy a cambiarme». En el dormitorio permaneció largo rato frente al espejo, examinando su reflejo. Una mujer de ojos pálidos la miraba fijamente. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Dónde había ido a parar la Magnolia alegre y llena de energía que soñaba con una gran familia y una vida feliz? Después de ponerse ropa seca, volvió con los obreros y pasó el resto del día discutiendo los detalles de la reforma del cuarto de baño. Ricardo y Benjamin, percibiendo su estado de ánimo, trataron de ser especialmente atentos, explicándole cada paso y pidiéndole su opinión. Mediados de octubre, trajo un calor inesperado a la ciudad. Las calles se llenaron del olor de los árboles en flor, y las terrazas de los cafés volvieron a llenarse de clientes que disfrutaban del sol tardío. Para Magnolia Vázquez, este calor parecía una burla. En su interior crecía un vacío helado que ninguna cantidad de luz solar podía derretir. Habían pasado 15 días desde aquella tarde. Christian apenas había estado en casa desde entonces, y las reformas no habían cesado. Los hermanos Santis y su equipo trabajaban con una rapidez impresionante. El nuevo tejado ya protegía de la lluvia, la instalación eléctrica se había sustituido por completo, y en el cuarto de baño se había instalado una moderna fontanería. «Estamos en la línea de meta, señora Vázquez», anunció Ricardo al entrar en la cocina donde Magnolia tomaba su café matutino. «Hoy terminaremos de pintar las paredes del salón. Ya solo quedan los pequeños detalles». Magnolia asintió, intentando fingir una sonrisa. Con el paso de las semanas, se había acostumbrado a la presencia constante de los obreros en la casa. Su energía y entusiasmo se habían convertido en la única fuente de emociones positivas de su vida. «Gracias, Ricardo. Benjamín y tú habéis hecho un trabajo fantástico». Ricardo hizo una leve reverencia. «Es nuestro trabajo, señora. Y, si me permite decirlo, su casa se merecía esta renovación. Es demasiado bonita para destruirla». Ella volvió a asentir pensando en que, efectivamente, la casa había sido transformada. ¿Pero para qué? Ahora que su matrimonio se estaba resquebrajando, todas estas mejoras parecían inútiles. Ricardo, como si leyera sus pensamientos, añadió en voz más baja: «A veces necesitamos renovar no solo nuestras paredes, sino también nuestras vidas, señora. La pintura nueva no ocultará las viejas grietas, pero puede darnos fuerzas para seguir adelante». Magnolia le miró sorprendida.
En las semanas de trabajo, Ricardo rara vez hablaba de otra cosa que no fueran las reparaciones. ¿Eres filósofo, Ricardo?, preguntó con una leve sonrisa. No, señora. Solo un hombre que ha visto muchas casas y muchos destinos. Se dio la vuelta y salió, dejando a Magnolia sola con sus pensamientos. El día se alargó con el ritmo familiar de las reformas, el ruido de los martillos, el olor a pintura y las voces de los obreros. Magnolia ayudaba en lo que podía, pero sobre todo hacía su propio trabajo, que seguía haciendo a distancia. Los números en la pantalla del ordenador se fundían en una corriente sin sentido. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Christian y a la mujer del café. Al anochecer, Ricardo informó de que las reformas habían concluido un día antes de lo previsto. Todo está listo, señora Vázquez. Por supuesto, la pintura necesita tiempo para secarse por completo, pero puede vivir en la casa sin problemas. Magnolia inspeccionó el resultado del trabajo. La casa se había transformado de verdad. Paredes recién pintadas, zócalos nuevos, tejado reparado, cableado moderno. Todo tenía el aspecto que ella había soñado. Es increíble, dijo mientras recorría el salón. Ha superado todas mis expectativas. Los hermanos Santis aceptaron modestamente el cumplido, discutieron los últimos detalles, ajustaron cuentas y los obreros empezaron a montar las herramientas. Si hay algún problema, llame cuando quiera, dijo Benjamin, entregándole una tarjeta de visita. Ofrecemos garantía en todos los trabajos realizados. Cuando los obreros se marcharon, Magnolia se quedó sola en la casa reformada. Una extraña sensación se apoderó de ella. Una mezcla de orgullo por el trabajo realizado y amargura por la posibilidad de que todo fuera en vano. Caminó lentamente por las habitaciones, respirando el olor a pintura fresca y materiales nuevos. En el dormitorio se detuvo frente al espejo. La mujer que la miraba desde allí parecía cansada pero decidida. Las últimas semanas habían cambiado no solo la casa, sino a ella misma. Bajo el peso de las circunstancias, había descubierto una fuerza de la que antes no se había dado cuenta. Magnolia sacó el teléfono y tras dudar un momento marcó el número de Christian. El teléfono sonó durante largo rato, pero no hubo respuesta. Por fin saltó el buzón de voz. Christian, soy yo, dijo Magnolia después del tono. Las reformas han terminado. La casa se ha convertido en lo que siempre quisimos que fuera. Creo que tenemos que hablar de verdad. Llámame, por favor. Apagó el teléfono y se acercó a la ventana. La tarde caía sobre la ciudad. Las farolas y las ventanas de las casas vecinas estaban iluminadas. Christian estaba en alguna parte, quizá con su nueva mujer, quizá solo. Pensaba en casa, en ella, en su vida en común. Magnolia pidió comida para llevar, incapaz de cocinar. No tenía apetito, pero se obligó a comer, consciente de que necesitaba mantener las fuerzas. Después de cenar, se duchó en el cuarto de baño reformado, la primera ducha sin grifos goteantes ni moho en las paredes en mucho tiempo. Tumbada en la cama, pensó en el día siguiente. Tenía que volver a la oficina, seguir trabajando, fingir que todo iba bien. El sueño no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, fue profundo y sin sueños. El primero que había tenido en semanas. La mañana recibió a Magnolia con la luz del sol que entraba por las persianas nuevas. Se despertó con una sensación de ligereza. La casa había sido renovada, lo que significaba que un capítulo de su vida había concluido. No sabía qué pasaría después, pero al menos había cumplido lo que se había prometido a sí misma. En el trabajo todos notaron el cambio de humor. Dorian incluso le preguntó medio en broma si estaba enamorada. Magnolia se limitó a sonreír. El día pasó volando entre informes y reuniones. De vuelta a casa decidió pasar por el supermercado y comprar víveres para unos días. Por primera vez en mucho tiempo quería cocinar, quería crear un ambiente acogedor en su nueva casa, incluso para ella misma. Cargada de bolsas, Magnolia abrió la puerta con dificultad. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin el ruido del trabajo, pero algo era diferente. El olor de una colonia familiar flotaba en el aire. «¡Christian!», gritó, dejando las bolsas en el suelo. Se oyó un ruido en el salón y Christian salió al pasillo. Parecía distinto, bien afeitado, con una camisa nueva, como rejuvenecido. «Hola», dijo sin acercarse. «He recibido tu mensaje. He pensado en ver qué ha cambiado por aquí». Magnolia sintió una extraña emoción. Después de semanas de ausencia, Christian había vuelto,
Y eso el día en que por fin se encontraba mejor. ¿Y cómo es eso?, preguntó entrando en el salón. Christian recorrió la habitación con la mirada. Impresionante. Estos tíos saben lo que hacen. Sí, los hermanos Santis son unos auténticos profesionales. Magnolia se detuvo en medio del salón, sin saber cómo continuar la conversación. Christian se acercó a la ventana, dándole la espalda. Tenías razón, la casa necesitaba reparaciones. Era lo más parecido a una disculpa que podía esperar de él. Magnolia sintió una calidez en su interior. Quizá no todo estaba perdido. Quizá la casa reformada les daría la oportunidad de empezar de nuevo. Me alegro de que te guste, dijo, dando un paso hacia él. Christian, creo que tenemos que... El timbre la interrumpió. Christian se volvió bruscamente y en su rostro se dibujó una extraña expresión, mezcla de culpabilidad y determinación. Voy yo, dijo y salió rápidamente al pasillo. Magnolia oyó abrirse la puerta y luego una voz de mujer, una risa tranquila. Algo se apretó en su interior. Dio un paso hacia la puerta del salón y se quedó paralizada en el umbral. Allí estaba, en el pasillo, la mujer del café. En la vida real, a plena luz, parecía aún más joven y hermosa de lo que Magnolia recordaba. Alta, delgada, con el pelo largo y oscuro, y un maquillaje brillante. Llevaba un bolso caro colgado del hombro y una pequeña maleta en las manos. Oh, la mujer se fijó en Magnolia y pareció ligeramente avergonzada. Hola. Christian se dio la vuelta. Su rostro no expresaba ni vergüenza ni remordimiento, solo la determinación de un hombre dispuesto a cruzar la línea. Magnolia, esta es Valentina Irrigaray, dijo formalmente, como si estuviera presentando a un compañero de trabajo. Valentina, esta es Magnolia. Valentina sonrió, pero había tensión en sus ojos. Encantada de conocerte. Christian me ha hablado mucho de ti. Magnolia se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. La situación era tan surrealista que parecía un sueño, un mal sueño del que era imposible despertar. ¿Qué pasa, Christian?, preguntó por fin, aunque ya sabía la respuesta. Christian se enderezó y se dispuso a pronunciar el discurso que, obviamente, había ensayado en su cabeza durante mucho tiempo. Voy a pedir el divorcio, Magnolia. Nuestro matrimonio ha terminado. Los dos lo sabemos, aunque no quieras admitirlo. Cada palabra caía como una piedra. Magnolia sintió que el abismo se desplegaba bajo sus pies, pero continuó de pie, sin permitirse mostrar debilidad. ¿Y elegiste informarme así, trayendo a tu nueva mujer a nuestra casa? ¿Nuestra casa? Christian soltó una risita amarga. ¿Hablas de la casa que remodeló sin mi consentimiento? ¿De la casa en la que te gastaste todo nuestro dinero en tus caprichos? ¿Caprichos? A Magnolia le tembló la voz. ¿Consideras un capricho querer vivir en una casa donde el tejado no gotea y la instalación eléctrica no echa chispas? Valentina se movió incómoda de un pie a otro, lamentando claramente estar en el centro del drama familiar. ¿Tal vez debería esperar fuera?, sugirió, pero Christian negó con la cabeza. No, quédate, no tenemos nada que ocultar. Se volvió hacia Magnolia con un brillo frío en los ojos. No me andaré con rodeos. Lo nuestro se ha acabado. He conocido a una mujer que me comprende y me apoya, con la que me siento feliz. ¿Feliz? Magnolia sintió que la ira aumentaba en su interior. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, Christian? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Eso no importa. Se alejó como si ahuyentara una mosca molesta. Lo que importa es que he tomado una decisión. Te dejo, Magnolia. ¿Te vas? Magnolia señaló la maleta de Valentina. Parece que es ella la que se muda, no tú la que te vas. Christian se enderezó, con el rostro contorsionado por una mueca. Sí, Valentina vivirá aquí, conmigo, y tú tienes que irte. El mundo que rodeaba a Magnolia se congeló. Miró fijamente a su marido, sin reconocer al hombre con el que había vivido 8 años. ¿Irme? ¿De mi propia casa? ¿La casa que renové con mi propio dinero? Con nuestro dinero, corrigió Christian. Y sí, tienes que irte. La casa es propiedad de los dos, y hasta que el tribunal decida lo contrario, tengo tanto derecho a vivir aquí como tú. ¿Pero por qué tengo que irme yo y no tú? Magnolia sintió que le temblaba la voz. Christian dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. Porque ahora me eres inútil, Magnolia. Has cumplido tu propósito, has reparado la casa,
Ahora quiero empezar una nueva vida. Con Valentina. Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Magnolia se tambaleó, agarrándose a la pared para apoyarse. Su mente no podía procesar lo que estaba pasando. No puedes echarme así como así, dijo, tratando de sonar segura. Tengo derechos. Claro que la tienes, sonrió Christian, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Y puedes conseguir un abogado, demandar, iniciar un proceso largo y costoso. Pero hasta que el tribunal dicte sentencia, tengo derecho a vivir aquí, con quien yo quiera. Valentina parecía cada vez más incómoda. Puso la mano en el hombro de Christian. Quizá deberíamos hablar más tarde, cuando todo el mundo se haya calmado. Christian negó con la cabeza. No, eso lo decidiremos ahora. Magnolia, te doy 1 hora para que recojas tus efectos personales y te marches. ¿1 hora? Magnolia no podía creer lo que oía. ¿Me das 1 hora para dejar la casa en la que he vivido 8 años? Sí, Christian se mostró inflexible. O llamaré a la policía y les diré que te niegas a irte y nos amenazas. ¿Amenazándonos? Magnolia se rió ante lo absurdo de la situación. ¿Con qué puedo amenazarte? No importa. Lo que importa es quién será creído, Valentina y yo o tú solo. Magnolia le miró fijamente, sin reconocerle. ¿A dónde había ido Christian, el hombre con el que se había casado? El hombre que había prometido amarla y apoyarla toda su vida. Ante ella estaba un hombre extraño, frío y calculador. Está bien, dijo finalmente enderezándose. Me marcho, pero esto no es el final, Christian. No puedes echarme sin más de mi casa. Ya te he echado, señaló hacia las escaleras. Recoge tus cosas. Se acabó el tiempo. Magnolia subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Sus manos temblaban, sus piernas apenas obedecían. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía Christian hacerle esto? ¿Cómo pudo traer a su amante a su casa y echarla como a una cosa inútil? En el dormitorio abrió mecánicamente el armario y sacó la maleta. ¿Qué llevarse? ¿Qué dejar atrás? Todo lo que la rodeaba parecía formar parte de su vida, de su alma. ¿Cómo elegir unos pocos objetos entre miles de recuerdos? Magnolia empezó a doblar la ropa, algunos conjuntos informales, ropa interior, zapatos, luego, documentos, joyas, fotos de sus padres. No, las fotos de su boda con Christian no, esas las guardaría. Que viera todos los días que arruinó. El tiempo pasaba demasiado rápido. Magnolia oía a Christian y Valentina hablar en voz baja en el piso de abajo, a veces riéndose, mientras su mundo se desmoronaba. Cuando la maleta estaba casi llena, llamaron a la puerta del dormitorio. Se acabó el tiempo. La voz de Christian sonaba impaciente. Necesito 5 minutos más, respondió Magnolia, tratando de subir la cremallera de la maleta abarrotada. 5 minutos, no más. Oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Las lágrimas finalmente se abrieron paso, nublándole la vista. Magnolia solo se permitía llorar cuando estaba sola. No quería darle el placer de verla rota. Exactamente 5 minutos después, Magnolia bajó las escaleras con su maleta y su bolso. Christian la esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Está todo?, preguntó, señalando con la cabeza el equipaje. Sí, respondió Magnolia, tratando de mantener la voz firme. Todo lo que necesitas. Bien, las llaves, por favor. Aquello fue el colmo. Magnolia sintió que algo en su interior se rompía por completo. ¿De verdad me estás exigiendo que te dé las llaves de mi propia casa? Sí. Christian extendió la mano. Las llaves. Magnolia sacó lentamente un manojo de llaves de su bolso. Con dedos temblorosos, separó la llave de la casa y se la tendió a Christian. Sus dedos se tocaron un instante, y ella sintió la frialdad que parecía emanar del alma de aquel hombre. Ya no me sirves para nada, vete, repitió Christian, guardándose la llave en el bolsillo. Magnolia lo miró durante un largo instante, memorizando cada rasgo de su rostro, el rostro del traidor que había arruinado su vida. Te arrepentirás, Christian, le dijo en voz baja pero con firmeza. Te juro que te arrepentirás. Él sonrió. ¿Amenazas? ¿En serio, Magnolia? ¿Tú no eres así? No es una amenaza, es una promesa. Magnolia se dio la vuelta, cogió su maleta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y sin volverse añadió. Disfrutad de la casa, espero que os valga la pena.
La puerta se cerró de golpe a sus espaldas, aislándola de su vida pasada. Magnolia se quedó en el porche, sin saber a dónde ir. Todo su mundo había estado dentro de esta casa, y ahora se encontraba fuera de ella, desechada como un objeto no deseado. El sol se deslizaba ya hacia el ocaso, tiñendo la calle de tonos dorados. Normalmente, a esa hora Magnolia estaría preparando la cena o viendo la televisión, cómodamente en el sofá. Ahora no tenía sofá, ni cocina, ni casa. Camina despacio por la calle, arrastrando la maleta. Las ruedas repiqueteaban en la acera, midiendo sus pasos hacia lo desconocido. ¿A dónde ir? ¿A quién acudir? La respuesta llegó sola: Zuleika. La única persona que siempre había estado de su lado, que le había advertido sobre Christian desde el principio. Magnolia sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. El teléfono sonó durante un buen rato, y con cada pitido se le apretaba más el corazón. ¿Y si Zuleika estaba ocupada? ¿Y si no podía ayudarla? Diga. Por fin sonó una voz familiar. Zuleika. Magnolia intentó hablar con normalidad, pero su voz se entrecortó. ¿Puedes? Necesito ayuda. Magnolia, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Christian me echó de casa, me esforcé por decir. Trajo a su amante y simplemente me echó por la puerta. Se hizo el silencio al otro lado de la línea y Zuleika dijo en voz baja, pero con firmeza: ¿Dónde estás ahora? En la esquina de Prado y San Martín. Magnolia miró a su alrededor tratando de orientarse. Junto a la farmacia. Quédate ahí. Estaré allí en 15 minutos. Magnolia se sentó en un banco frente a la farmacia, con la maleta a su lado. La gente pasaba. Algunos miraban con curiosidad a la mujer del equipaje y la cara llorosa, pero nadie se detenía. El tiempo se hacía interminable. Magnolia miraba a los coches que pasaban, a los transeúntes que hacían sus cosas, al sol poniente que coloreaba las nubes de rosa. El mundo seguía viviendo su vida, ajeno al hecho de que su vida estaba arruinada. Exactamente 15 minutos después, el coche rojo de Zuleika se detuvo en el bordillo. Su amiga saltó del volante y corrió hacia Magnolia, abrazándola con fuerza como si temiera que pudiera desaparecer. «Dios mío, Magnolia», se apartó Zuleika mirándola a la cara. «¿Qué te ha hecho ese cabrón?» Magnolia intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Eligió a otra persona. Y ahora ellos viven en nuestra casa y yo estoy en la calle. En la calle no. Zuleika recogió su maleta. Te vienes a mi casa y te quedarás el tiempo que haga falta. Cargaron el equipaje en el maletero y Magnolia se hundió pesadamente en el asiento del copiloto. Solo ahora, en la seguridad del coche de su amiga, se permitió relajarse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sus hombros temblaban de sollozos. Zuleika le dio en silencio un paquete de pañuelos, arrancó el motor y se marchó. No hizo preguntas, no trató de consolarla con palabras vacías, simplemente estaba allí, y eso era lo que más importaba. El piso de Zuleika estaba en otra parte de la ciudad, más moderna y animada. Un piso de un dormitorio en la cuarta planta de un edificio con vistas al parque. Acogedor, luminoso. Nada que ver con la casa silenciosa y sombría donde habían transcurrido los últimos 8 años de la vida de Magnolia. «Ponte cómoda». Zuleika abrió la puerta de la habitación de invitados. «No es tan espaciosa como tu casa, pero...» «Mi antigua casa», corrigió Magnolia con amargura. «Gracias, Zuleika. No sé qué haría sin ti». Su amiga ayudó a deshacer las maletas y luego preparó té. Se sentaron en la pequeña cocina y Magnolia habló de la reforma, de la mujer del café, de cómo Christian la había echado sin miramientos por la puerta de su propia casa. El despacho del abogado Octavio Mendonza estaba en un viejo edificio de la calle del centro. Las puertas de madera maciza, los letreros de latón deslustrado y el parqué chirriante de los pasillos creaban una atmósfera de fiabilidad y solidez, exactamente lo que Magnolia Vázquez necesitaba en aquel momento. Zuleika la había traído aquí a la mañana siguiente de ser expulsada de su propia casa. Magnolia apenas había dormido la noche anterior. Sus ojos estaban hinchados de lágrimas y sus manos temblaban ligeramente cuando estrechó la palma de la mano del abogado, un hombre alto de unos 45 años, de mirada penetrante y barba bien recortada. «Así que, señora Vázquez», Octavio Mendonza indicó a Magnolia que tomara asiento en la vieja silla de cuero frente a su enorme escritorio. «Zuleika me ha hablado brevemente de su situación, pero me gustaría que me contara todos los detalles personalmente».
Magnolia respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Zuleika, sentada a su lado, le apretó la mano para tranquilizarla. Mi marido me echó de casa, la casa que acababa de reformar con mis ahorros. Llevó a su amante y me echó sin dejarme hacer las maletas. Me echó sin siquiera dejarme recoger mis cosas. Octavio escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. ¿Cuánto tiempo lleva casada, señora Vázquez? 8 años. ¿Y la casa es propiedad de ambos cónyuges? Sí, pero... Magnolia vaciló, y luego continuó en voz más baja. Yo hice la mayor parte del pago inicial. Mis padres me dejaron una pequeña herencia, que utilizamos para comprar la casa. Las cejas de Octavio se alzaron ligeramente. Es un punto interesante. ¿Todavía tienes los documentos que lo demuestran? Magnolia asintió. Sí, en una caja de seguridad. Siempre guardo allí los documentos importantes. Muy considerado. Octavio tomó otra nota. ¿Y las reformas? ¿Mencionaste que la financiaste tú misma? Sí, completamente. Saqué todos nuestros ahorros conjuntos, pero para ser sincero, la mayor parte de ese dinero también lo aporté yo. Christian no estaba particularmente preocupado por el futuro. ¿Tienes papeles del trabajo que has hecho? ¿Acuerdos con los contratistas? ¿Recibos? Sí, lo tengo todo. Magnolia abrió su bolso y sacó una carpeta. Siempre llevo un estricto registro de gastos. Hábito profesional. Octavio aceptó la carpeta y miró rápidamente el contenido. Impresionante, dijo, cerrando la carpeta. La mayoría de mis clientes no pueden proporcionar ni la mitad del papeleo requerido. Se reclinó en la silla y golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Señora Vázquez, debo decir que su caso no es tan desesperado como parece. Sí, técnicamente la casa les pertenece a los dos, y su marido tiene tanto derecho a estar allí como usted. Pero, levantó un dedo, hay algunas circunstancias que pueden jugar a su favor. Magnolia se inclinó hacia adelante, con esperanza en los ojos por primera vez en días. En primer lugar, su contribución a la compra de la casa fue considerablemente mayor. En segundo lugar, las reformas fueron financiadas íntegramente por ti. En tercer lugar, Octavio hizo una pausa. La forma en que su marido la echó podría considerarse maltrato emocional, todo lo cual nos da motivos para pedir la propiedad exclusiva de la casa. ¿Cuánto tiempo llevará eso?, preguntó Magnolia, recordando la sonrisa triunfal de Christian cuando cerró la puerta delante de ella. Octavio suspiró. Normalmente los casos como este tardan meses en tramitarse, pero, sonrió, hay una circunstancia que puede jugar a nuestro favor. Ha dicho que su marido trabaja en la fábrica. ¿Qué puesto ocupa? Es capataz en el taller de carpintería metálica, respondió Magnolia, sin entender a dónde quería llegar el abogado. ¿Y esta fábrica pertenece por casualidad al grupo Industrias Montoya? Magnolia miró sorprendida al abogado. Sí, así es. ¿Cómo lo sabe? Octavio sonrió satisfecho. El dueño de ese grupo, Rodrigo Montoya, fue cliente mío hace unos años. Le ayudé con un caso bastante complicado y quedó, digamos, muy agradecido. Quizá él pueda agilizar el proceso de reexpedición de los papeles. ¿Pero es legal? Magnolia se mordió el labio nerviosa. Absolutamente, respondió Octavio con seguridad. Estaremos operando estrictamente dentro de la ley. Es solo que algunos procesos que normalmente llevan semanas pueden completarse en días, o incluso horas, si se enfocan correctamente. Zuleika, que había permanecido en silencio todo este tiempo, lanzó. ¿Y cuánto costará? Magnolia no tiene muchos fondos en este momento. Octavio miró a Magnolia pensativamente. Luego dijo lentamente, aceptaré el caso sin pago por adelantado. Si ganamos, y estoy seguro de que lo haremos, mis honorarios serán el 15% del valor de la casa. ¿El 15%? Magnolia jadeó. Pero esa es la tarifa estándar para los casos de división de propiedades, la interrumpió Octavio suavemente. Y créame, señora Vázquez, si hubiera seguido el camino estándar, habría perdido mucho más tiempo, nervios y probablemente dinero. Magnolia miró a Zuleika. Su amiga asintió débilmente. De acuerdo, se aventuró Magnolia. ¿Qué tengo que hacer? Octavio sonrió y deslizó un papel hacia ella. Primero, firma esta solicitud para representarte. Luego tendremos que ir al banco a recuperar los documentos de la caja de seguridad. Después, déjame el resto a mí.
Magnolia pasó los 3 días siguientes en el piso de Zuleika, sin salir apenas. Se había cogido una excedencia en el trabajo, alegando motivos familiares, y ahora se pasaba horas sentada junto a la ventana, contemplando el parque. El otoño había pintado las hojas de dorado y rojo, y la gente paseaba por los senderos, disfrutando de los últimos días cálidos antes del invierno. Zuleika intentaba distraer a su amiga. Le preparaba sus platos favoritos, le ofrecía ver películas, intentaba sacarla a pasear, pero Magnolia parecía aturdida. Comía mecánicamente lo que le ofrecían, rechazaba cortésmente las diversiones, y permanecía inmóvil durante horas, sumida en sus pensamientos. Una lucha invisible se libraba en su interior. Una parte de su alma quería aceptar la situación, dejarla pasar, empezar de nuevo. La otra parte quería justicia, exigía recuperar lo que le pertenecía por derecho. Y esa parte se iba imponiendo poco a poco. Al tercer día, cuando Zuleika se fue a trabajar, Magnolia decidió dar un paseo por el barrio. El aire fresco le despejó un poco la cabeza y sintió una oleada de energía por primera vez en muchos días. Al pasar por delante de una pequeña cafetería, decidió entrar a tomar un café, un acto sencillo y mundano que de repente le pareció un símbolo de vuelta a la normalidad. En ese momento sonó el teléfono. Octavio Mendonza. «Señora Vázquez, tengo buenas noticias». La voz del abogado sonaba complacida. «Me he reunido con el señor Montoya y ha sido de una ayuda inestimable. Los papeles para reeditar la casa enteramente a su nombre están listos». A Magnolia casi se le cae la taza. «¿Ya? Solo han pasado 3 días. Ya te dije que algunos procesos se pueden agilizar». Se escuchó una sonrisa en la voz de Octavio. «¿Cuándo quieres volver a tu casa?» «¿A tu casa?», repitió Magnolia saboreando las palabras mientras hablaba. «¿Cuándo es posible?» «Puedo recogerte en 1 hora», respondió Octavio. «Pero debo advertirte, tu marido y su compañero están probablemente todavía allí. Puede que no estén dispuestos a abandonar voluntariamente las instalaciones». Magnolia agarró el teléfono con más fuerza. «¿Entonces qué?» «No se preocupe», dijo Octavio con confianza. «He previsto esa opción. Me acompañarán 2 asistentes especializados en este tipo de situaciones. Se hará rápida, legal y discretamente». Magnolia se lo pensó un momento. Una parte de ella temía un enfrentamiento con Christian. Temía volver a verlo con aquella mujer en su casa. Pero la otra parte, la que se hacía más fuerte cada día, anhelaba este momento. «Estaré lista en 1 hora», dijo con firmeza. «Recógeme en el piso de Zuleika». Magnolia colgó el teléfono, pagó rápidamente y salió del café. Su paso era decidido, como si cada metro que la separaba de su objetivo le diera poder. Llamó a Zuleika, le contó brevemente la llamada del abogado y le pidió que se reuniera con ella en casa. De vuelta al piso de su amiga, Magnolia se cambió de ropa. En lugar de los vaqueros y el jersey habituales, eligió un estricto vestido azul oscuro, que realzaba favorablemente su figura. Por primera vez en muchos días, se maquilló cuidadosamente, se delineó los ojos y se pintó los labios. Se arregló el pelo con elegancia y se puso unos pendientes, regalo de sus padres por su 20º cumpleaños. Desde el espejo no se miraba como una mujer destrozada, sino como una guerrera, dispuesta a defender sus derechos. Exactamente 1 hora después, sonó el timbre. Octavio Mendonza estaba en el umbral de la puerta, con un traje perfectamente ajustado y un maletín de cuero en la mano. «Está usted estupenda, señora Vázquez», dijo con auténtica admiración. «¿Lista?» Magnolia asintió y salió al pasillo, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Un todoterreno negro con los cristales tintados les esperaba en la entrada. Junto a él había 2 hombres, altos, fornidos y trajeados. Saludaron cortésmente a Magnolia con la cabeza, pero no dijeron nada. «Mis ayudantes, Pablo y Fernando», les presentó Octavio. «Garantizarán nuestra seguridad y ayudarán a desalojar a los huéspedes no deseados, si es necesario». Magnolia lanzó una mirada de evaluación a los hombres. Parecían profesionales e imponentes, justo lo que se necesitaba para el enfrentamiento que se avecinaba. El viaje a casa duró unos 20 minutos. Mientras tanto, Octavio le explicaba a Magnolia los aspectos legales de la situación, sus derechos y cómo debía proceder el proceso de embargo. Magnolia escuchaba atentamente, haciendo preguntas, pero la tensión iba creciendo en su interior. Cuando el coche se detuvo frente a una casa que le resultaba familiar, Magnolia se quedó paralizada por un momento.
La casa tenía exactamente el mismo aspecto que hacía una semana, la misma fachada pulcra, las mismas cortinas en las ventanas, pero ahora estaba habitada por desconocidos. ¿Estás bien?, preguntó Octavio en voz baja, notando su confusión. Magnolia respiró hondo y asintió. Sí, hagámoslo. Salieron del coche. Octavio y sus ayudantes se colocaron detrás de Magnolia, dejándola ir primero. Cuando llegó a la puerta principal, se detuvo. Ya no tenía llave. Octavio asintió comprensivo y pulsó el timbre. Hubo una pausa larga y tensa, y luego se oyeron pasos al otro lado de la puerta. La puerta se abrió y Cristian apareció en el umbral, en pantalón corto y camiseta, con una botella de cerveza en la mano. Cuando vio a Magnolia y a sus acompañantes, se quedó con la boca abierta. ¿Qué? Empezó, pero Octavio se adelantó, interrumpiéndole educada pero firmemente. Señor Alarcón, me llamo Octavio Mendonza. Soy el abogado de su esposa, Magnolia Vázquez. Tengo unos documentos que necesito mostrarle. Cristian desvió la mirada del abogado a Magnolia, con el rostro contorsionado por una mueca. ¿Qué documentos? Yo no he firmado ningún documento. Déjanos entrar y te lo explicaré todo. El tono de Octavio no dejaba lugar a objeciones. Cristian retrocedió, y el grupo entró en el vestíbulo. Valentina, vestida con una bata corta, se asomó al salón. Al ver a los visitantes, chilló y desapareció en la habitación. «Cristian, ¿qué pasa?», gritó asustada. «No pasa nada, cariño», respondió Cristian, sin apartar los ojos de Magnolia. «Solo un pequeño malentendido que estamos a punto de resolver». Miró desafiante al abogado. «Di lo que querías decir y vete. Esta es mi casa, y no toleraré intromisiones». Octavio abrió despreocupadamente su maletín y sacó una carpeta con documentos. «Me temo que se equivoca, señor Alarcón. Según estos documentos, la única propietaria de esta casa es Magnolia Vázquez». Le tendió los papeles a Cristian, que los cogió con evidente irritación. Mientras leía, su rostro pasó de la certeza al desconcierto, y luego a la ira. «¡Es una falsificación!», exclamó, tirando los documentos al suelo. «Nunca firmé una escritura de renuncia a la casa». «Pero sí la firmaste», objetó Octavio con calma, recogiendo los papeles. «Aquí mismo, hace un año, cuando solicitaste un préstamo para el coche». Señaló una página en concreto. El apartado 17 del contrato tipo de préstamo que firmaste contiene una cláusula de cesión de derechos sobre los bienes comunes en caso de cumplimiento de mala fe de los deberes conyugales, incluido el adulterio. Cristian palideció. Estaba claro que no había leído la letra pequeña cuando firmó. «Esto es ilegal», soltó, mirando a su alrededor como buscando apoyo. «Absolutamente legal». Octavio se mostró inquebrantable. «Todos los documentos están notariados y registrados ante las autoridades competentes. La casa pertenece ahora por entero a la señora Vázquez». «¿Cristian?». Valentina reapareció en la puerta del salón, ahora completamente vestida. «¿Qué ocurre?». Cristian no contestó, siguió mirando a la abogada con una mezcla de rabia y miedo. «Voy a demandar», murmuró finalmente entre dientes apretados. «Demostraré que es un fraude». «Puedes intentarlo», Octavio sonrió levemente. «Pero será un proceso largo y costoso. Mientras tanto», hizo una pausa. «Debo pedirle a usted y a su acompañante que abandonen inmediatamente la casa de la señora Vázquez». «¿Inmediatamente?». Cristian soltó una carcajada. «¿Y a dónde crees que deberíamos ir?». «Ese no es nuestro problema». Magnolia alzó la voz por primera vez. Su tono era gélido. «Igual que a ti no te importó a dónde iba cuando me echaste a la calle con las palabras, ahora no me sirves para nada, vete». Cristian desvió la mirada hacia su esposa, y por un momento, algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos. Pero solo duró un segundo. «No vamos a ir a ninguna parte», dijo tercamente, cruzando los brazos sobre el pecho. «Llama a la policía si quieres». Octavio asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «No será necesario». Hizo una señal a sus ayudantes, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles junto a la puerta. Pablo y Fernando se adelantaron, impasibles. «Señor Alarcón, dispone de 5 minutos para recoger sus efectos personales y abandonar el local voluntariamente», dijo Octavio. «De lo contrario, mis ayudantes se verán obligados a colaborar en el desalojo». Cristian miró a los hombres con detenimiento. Ambos eran una cabeza más altos que él y claramente más fuertes. «Esto es ilegal», repitió.
pero con menos confianza. No podéis usar la fuerza. No usamos la fuerza, objetó Octavio. Solo hacemos cumplir la ley. Estáis en una propiedad privada sin permiso del dueño. Eso podría considerarse allanamiento. Valentina se acercó a Cristian y le cogió la mano. Vámonos, Cristian. Podemos quedarnos en un hotel hasta que solucionemos esto. Cristian tiró bruscamente los documentos al suelo y se acercó a Magnolia, con el rostro contorsionado por la rabia. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes venir aquí con tus matones y echarme de mi propia casa? Magnolia no retrocedió ni un paso. Esta ya no es tu casa, Cristian. Tú mismo lo decidiste cuando trajiste aquí a tu señora. Cállate, gruñó apretando los puños. Siempre has sido una esposa inútil. No podías hacer nada bien. Incluso empezaste esta estúpida renovación sin mi permiso. Señor Alarcón, le recomiendo encarecidamente que cuide su lenguaje, intervino Octavio, haciendo una señal a los ayudantes para que se acercaran. Cristian se volvió bruscamente hacia el abogado. «Y tú cállate, gusano corrupto. Sé que esos documentos son falsos. Voy a demandaros a todos. Te destruiré, Magnolia». Valentina tiró de la manga de Cristian. «Cris, por favor, vámonos». «Cállate», la apartó bruscamente. «Esto es entre mi mujer y yo». Pablo y Fernando se adelantaron, colocándose a ambos lados de Cristian. «Señor, le pedimos que se calme y abandone el local», dijo Pablo en un tono uniforme pero inconfundible. «No me diga lo que tengo que hacer en mi casa». Cristian intentó apartar a Pablo, pero su brazo fue fácilmente interceptado. «Último aviso, señor», dijo Fernando. «Salga voluntariamente o nos veremos obligados a usar la fuerza». «Intentadlo, cretinos». Cristian se balanceó, pero Pablo interceptó hábilmente su golpe, y Fernando puso inmediatamente el brazo a la espalda. «¡Soltadme! ¡Esto es ilegal!», gritó Cristian tratando de soltarse. «Magnolia, te vas a arrepentir de esto. Te juro que te vas a arrepentir. Volveré y te enseñaré lo que les pasa a las mujeres traidoras». Octavio anotó tranquilamente todas las amenazas en un cuaderno, mientras los ayudantes sujetaban con fuerza a la enfurecida cristiana. «Valentina, recoge tus cosas», siseó Cristian, dándose cuenta de que la resistencia era inútil. «Nos vamos. Pero esto no es el final, Magnolia. Encontraré la forma de vengarme de ti. Lo perderás todo». Valentina, asustada y confusa, subió rápidamente a recoger sus cosas. Cuando regresó con 2 maletas hechas a toda prisa, Cristian seguía en manos de los guardias. «Suéltenlo, por favor», suplicó con voz temblorosa. «Nos vamos». Pablo y Fernando echaron un vistazo y aflojaron lentamente el agarre, aunque no soltaron del todo a Cristian. «Mis herramientas», siseó Cristian, señalando el armario del vestíbulo. «Y el coche está en el patio trasero. Puedes llevarte los efectos personales y el coche», asintió Magnolia. «Todo lo demás se queda en la casa». Bajo la atenta mirada de los guardias, Cristian recogió sus herramientas, murmurando maldiciones para sí mismo. Cuando intentó quitar un cuadro caro de la pared, Fernando le detuvo con firmeza. «Solo efectos personales, señor». «Malditos perros», espetó Cristian. «Todos pagaréis por esto, lo juro». Cuando todas las pertenencias estuvieron empaquetadas, los ayudantes de Octavio empujaron literalmente a Cristian hacia la puerta. Valentina le siguió sin levantar la vista. En el umbral, Cristian se volvió por última vez, con el rostro contorsionado por el odio. «Estás muerta, Magnolia, ¿me oyes? ¡Estás muerta!». La puerta se cerró y se hizo el silencio en la casa. Magnolia permaneció inmóvil, sin terminar de creerse que todo hubiera terminado tan rápido y relativamente sin sobresaltos. «Felicidades, señora Vázquez». Octavio le tocó suavemente el hombro. «La casa vuelve a ser suya». Magnolia asintió lentamente, sintiendo que en su interior se mezclaban el alivio, el orgullo y un extraño vacío. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «Recomiendo cambiar las cerraduras», respondió el abogado. «A pesar del acuerdo firmado, su exmarido puede intentar volver». «Me quedaré aquí, supongo», dijo Pablo, uno de los asistentes. «Hasta que venga el cerrajero y cambie las cerraduras, por si acaso». Octavio asintió con aprobación. «Buena idea. Llamaré a un manitas que conozco. Vendrá en menos de 1 hora». Se volvió hacia Magnolia. «¿Necesitas algo más? ¿Quizá un acompañante para los próximos días?». Magnolia negó con la cabeza.
No, gracias. Puedo arreglármelas. En ese caso, te dejo. Octavio le tendió una tarjeta de visita. Llámame cuando quieras si tienes algún problema, y espero verte en la oficina la semana que viene para el resto del papeleo. Cuando el abogado y el segundo ayudante se marcharon, Magnolia se quedó en el pasillo, sin saber qué hacer a continuación. Pablo se retiró con tacto a la cocina, dejándole espacio para revivir el momento. Lentamente, como en un sueño, Magnolia empezó a recorrer la casa. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. En el salón, 2 tazas de café y un plato de galletas estaban sobre la mesita, huellas del desayuno interrumpido de Cristian y Valentina. En el sofá, había un chal de mujer, de colores vivos y estampado floral, nada propio de Magnolia. En el dormitorio, las sábanas estaban arrugadas y en la mesilla de noche había horquillas que no eran de Magnolia. Arrancó las sábanas y las tiró al cesto de la ropa sucia. Luego abrió la ventana dejando entrar aire fresco, como si intentara airear la presencia de extraños. En el cuarto de baño había cosméticos de Valentina, cremas caras, pintalabios de colores brillantes, frascos de perfume. Magnolia lo recogió todo en una bolsa. Lo tiraría más tarde o se lo daría a Zuleika, aún no lo había decidido. Al terminar su ronda, Magnolia volvió al salón y se sentó en el sofá. La casa volvía a ser suya, pero no sentía ninguna alegría por esta victoria. Solo cansancio y un extraño vacío, como si una parte de sí misma se hubiera ido con Cristian.